continuar con nosotros en Señal Informativa y saludamos con mucho gusto a Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José Ángel? Buenos días. Sonia, buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Pocas cosas tan instructivas como conocer los modos de cada cultura para resolver o atender sus asuntos. De enterarnos de las costumbres y los arreglos institucionales ajenos pueden resultar aprendizajes significativos, a condición de sobrepasar la sorpresa inicial que lo extranjero suele producir, porque lo común es no ir más allá de la extrañeza y desestimar lo diferente. Usaré un ejemplo extremo. Luego de una noche en la que la mesura no acompañó la ingesta de bebidas alcohólicas, en España la gente suele despertar, como en México, en Inglaterra o en Somalia, con un malestar difícil de combatir, para el que recurre al chocolate con churros como un paliativo. Esto para las mexicanas y los mexicanos, no más de pensarlo, solo nos es útil para ponernos peor. Como el ejemplo anterior, que tiene la ventaja de ser accesible para cualquier sensibilidad, tengo otro de índole menos vulgar, referido a cómo en el Reino Unido evalúan ciertas decisiones de sus gobiernos. Hace unos días, en Londres, presentaron el informe Chilcot, que fue consecuencia de la investigación Irak que el primer ministro en 2009, Gordon Brown, encargó a Sir John Chilcot. La comisión fue a investigar todo lo referente al involucramiento del Reino Unido en la invasión a Irak que siguió al atentado contra Estados Unidos, el de las Torres Gemelas. Eso que investigaron a los mexicanos nos resulta tan exótico para la democracia y para la vida pública como el chocolate y los churros para la cruda. ¿Allá no aplica aquello de ya lo pasado, pasado? En Inglaterra hay naciones que la acompañan como acá, no eligen a sus gobiernos mediante el sufragio efectivo y de ahí en adelante el poder es para usufructo exclusivo de los elegidos. Es decir, en esos lares las decisiones de los gobernantes no son una fatalidad que solo cesa cuando llegan los nuevos cada 6 años. Parece estrafalario eso de que en 2016 salgan con la evaluación de una materia de 2003. Sí, les costó mucho dinero la guerra de Bush Jr. Sí, atrajo a territorio inglés ataques terroristas. Sí, murieron muchos soldados británicos y de paso el prestigio de su país quedó en entredicho por haber sido tan sumisos a lo que Estados Unidos quería. Y aquí, en un lapso similar al que la Comisión Chilcot estimó, han muerto y desaparecido muchísimos más. En varias ciudades del país hay atentados que si fuéramos un poco quisquillosos pondríamos en la columna del terror. El impacto económico es inmenso y la pérdida de capital social es casi inestimable, pero insisto, ¿y a poco hemos creado delegaciones para saber algo como lo que John Chilcot y el grupo que lo apoyó se propusieron investigar? Si era correcto y necesario invadir Irak en marzo de 2003 y si el Reino Unido pudo y debió haber preparado mejor para la que seguiría la invasión. No hemos creado nada igual, aunque ha habido amagos de dar vida a más de una comisión de la verdad. Pero lo que se nos da muy bien es dejar pasar, dejar hacer, porque nos engañamos con aquello de que el tiempo todo lo cura y también con que el siguiente gobernante será el bueno. Porque al contrario de lo que los británicos proponen, nos encanta toparnos cada vez con la misma piedra. Debía ruborizarnos el mensaje que la semana anterior dirigió Sir John Chilcot: basta el mero comienzo. Nuestra misión fue considerar la política del Reino Unido hacia Irak entre 2001 y 2009 e identificar lecciones para el futuro. A comienzos de 2012, quien hoy es presidente de México recorrió el país en campaña para afirmar que había aprendido la lección, que la guerra o combate o lucha contra el crimen organizado mudaría de estrategia. Ya lo hemos visto. Nada cambió y ahora la esperanza la tenemos puesta en la elección de 2018. Bueno, quizá decir esperanza sea exagerado. Digamos que al menos vemos el fin de este otro periodo perdido en un porvenir preciso. El informe Chilcot es una lección que debemos tomar con todo y su enorme ego. El primer ministro que embarcó al Reino Unido en la aventura iraquí, Anthony Blair, ofreció disculpas y sabe que su prestigio quedó enlodado y que la historia será severa con él. ¿Cuántos informes como ese necesitamos aquí?
al menos 1 o 2 por década. De las explosiones del 22 de abril a la represión del 28 de mayo de 2004, pasando por los Juegos Panamericanos y las y los desaparecidos y varios más, sin duda. Encontraríamos enseñanzas para el futuro, pero también una dosis de dignidad y repararíamos la confianza. La verdad puesta en común sería un remedio muy novedoso para la cruda social e histórica que nos tiene mareados y a medio gas. Gracias. Claro, no hemos podido, Augusto, ni siquiera explicarnos qué sucede en torno a la violencia y a temas como las desapariciones, a pesar de que pues estamos hablando ya de la segunda administración presidencial con este problema instalado en nuestro país como un cáncer terrible. No hay por dónde encontrarle una salida a este tema, pero además a la hora de revisar cada uno de los casos te das cuenta que no existe ni la investigación ni ningún tipo de protocolo de seguimiento, ¿no? Sí, es eso de no contarnos lo que sucede y no contárnoslo con credibilidad tiene sus consecuencias. Cuando no damos con las causas, pues lo que hacemos y tratamos de hacer, porque ni siquiera lo hacemos bien, es contener los efectos de esas causas y insisto, no lo estamos haciendo bien porque el problema crece. O minimizarlos lo más posible, ¿no? Pues lo minimizamos con el silencio, lo minimizamos hablando, diciéndolo de otra manera. Pero ¿no? claro, porque digo, recordemos, por ejemplo, aquella comparecencia que tuvo el exfiscal Luis Carlos Nájera al Congreso, que fue ejemplar por las declaraciones que se echó acerca de la situación de la inseguridad, por ejemplo. El tema de que Jalisco fuera primer lugar en desaparición de mujeres, decía, bueno, es que se van con el novio, sí, o el tema de la cantidad de pues muertos y homicidios con violencia, que decía, bueno, es que el crimen se ha vuelto atractivo para muchos de los jovencitos que ven en una manera de desarrollarse, o sea, una manera de explicar y respetuosa por lo que significa en dolor para nuestro país, ¿no? Una explicación que daba cuenta de las propias limitaciones del fiscal y sobre todo que justificaba su modo de operar. Y que ha ido retomando el nuevo fiscal y además los jefes de las policías metropolitanas, como si nada más se reprodujera esta visión, ¿no? Sí, sin duda para atender la prevención como debe ser necesitamos saber contarnos las cosas. Es que somos un país en el que nos hemos acostumbrado a que no se hable con la verdad o a que existan muchas medias verdades. A ver, tan solo recordando el caso del 22 de abril, pues tuvieron que pasar 2 décadas para que abiertamente se dijera por parte de todos, y cuando hablo de todos también me refiero a los grupos de poder, que fue Pemex. Sí. Así de simple. Pero es un reconocimiento forzado, inercial, no es pararse frente a la gente y decir, esto fue lo que sucedió, claro, fue el error que se cometió y aquí están las consecuencias de nuestros actos. Eso no ha sucedido, es nada más la presión y a final de cuentas nos queda esa sensación de, bueno, ya lo sabíamos y como lo decía en el comentario, no solo se trata de recuperar esa verdad, sino de a partir de ella recuperar cierta dignidad y un modo de enfrentar el futuro. Claro, hablas de las comisiones de la verdad que se han creado en algunos países que han enfrentado situaciones complicadas, por ejemplo, algunas dictaduras en Sudamérica para tratar de explicar y de conocer. El derecho a la verdad es algo muy importante cuando se habla sobre todo de crímenes de lesa humanidad, que por cierto nuestro país y Jalisco está clasificado como espacios en donde se cometen crímenes de lesa humanidad. Sí, la verdad es muy importante y por supuesto se vienen a la mente casos extremos donde están involucradas las vidas de muchísimas personas, pero la verdad también nos vendrían bien para ciertas decisiones de lo cotidiano. Para nuestra vida cotidiana, claro. ¿Cómo se decide, por ejemplo, entrar a los Juegos Panamericanos, postularnos como candidatos, a partir de cuáles cuentas y sobre todo a partir de qué iba a suceder después, con qué nos íbamos a quedar, cuál era la postura realista para tomar esa decisión? Eso nunca lo supimos, de pronto nos dijeron, va a ser lo mejor que le pudo haber sucedido a Jalisco y no fue así de ninguna manera, ¿no? Claro, mencionas otro caso, el del 28 de mayo de 2004, en donde después se probó que había jóvenes que fueron detenidos después solamente para llenar una cuota y tratar de mostrarle, no sé a quién, o no sé a quién le querían presumir, que había habido acciones o reacciones con respecto a la protesta que se había registrado frente a la cumbre.
Sí, y no hubo Aunque no fuera verdad. disculpa oficial, no hubo una explicación fidedigna de lo que había sucedido y en efecto muchísimos inocentes pagaron las consecuencias y aunque hubiesen atrapado a gente que de veras participó en los desmanes, el trato que debieron haber recibido tuvo que haber sido otro. La verdad es algo que tiene que ver de pronto con criterios subjetivos. Ustedes miden algunas de estas cuestiones, Augusto. ¿Es un asunto cultural? Es un asunto que se va haciendo cultural. La cultura no es una fatalidad, no somos así, vamos a ser fatalmente así. Recordemos cosas muy a la mano. Hace 10 años, ustedes lo saben muy bien, hablar del sueldo del gobernador era casi pecado mortal, era persecución. Ahora es un asunto que se ha vuelto común y no asusta a nadie. Es decir, sí hay una dosis cultural que se nos ha ido imponiendo de dejar pasar y dejar hacer. Bueno, pues ya vendrán otros nuevos y no exigimos lo suficiente, ya ni siquiera para normar el uso del dinero público y combatir la corrupción, sino para que se nos diga cómo se toman las decisiones y cuando hay efectos nocivos, que los podemos ver, el 28 de mayo fue uno de esos casos, el 22 de abril, por supuesto, todavía hay secuelas de aquello que sucedió, que se nos diga por qué llegamos a esas situaciones extremas y creer la explicación y que haya consecuencias. Eso no ha sucedido y sí hay el peligro de que se convierta en algo cultural que después es muy difícil revertir porque las actitudes son las más difíciles de cambiar. ¿Pero está la ciudadanía ya preparada para ello? Yo pienso que sí, que la ciudadanía, si algo da cuenta el ejercicio de Jalisco, ¿cómo vamos? Es que la gente tiene bien claro lo que sucede y suele pedir cosas concretas. Lo que no tenemos a la mano son los incentivos para la participación, es decir, que veamos consecuencias a aquello que nos mueve a participar. No sucede porque pasa la marcha, pasa el golpeteo mediático y se acabó. Todo vuelve al estado previo o si no peor, porque seguimos perdiendo confianza no solo con las autoridades, sino entre nosotros mismos, que es uno de los déficits más altos que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, José Ángel, un placer. Muy amable. Gracias, Augusto Chacón, titular del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.